Balas. Después del 11 de septiembre, los americanos se dieron cuenta de que eran vulnerables. La seguridad fue radicalmente reforzada, en particular en aviones y aeropuertos. En los vuelos de pasajeros se asignaron policías armados con pistolas y algunos pilotos también empezaron a llevar armas en la cabina. De pronto, resultó que un violento tiroteo con secuestradores en una cabina presurizada y a 10.000 metros de altura podía hacerse realidad. Existe la creencia popular de que el agujero de una sola bala en el fuselaje de un avión provoca una despresurización tan violenta que parte el avión en pleno vuelo. Sencillamente, esto no es verdad. Lo que realmente preocupa a los expertos de la seguridad aérea son las balas perdidas que pueden herir a los pasajeros. Hay un tipo de bala especial que reduce sustancialmente la posibilidad de que sus rebotes alcancen a pasajeros inocentes. Se las llama balas frangibles. A diferencia de las balas convencionales que se mantienen enteras, las balas frangibles penetran en la carne, pero al contacto con algo duro se rompen en pequeños trozos, mucho menos dañinos. Los proyectiles convencionales están hechos de un núcleo de plomo y una camisa de cobre. Ahora nos estamos centrando en la tecnología matricial del cobre y otros metales que no necesitan camisa. De esta forma, la bala prácticamente se pulveriza cuando impacta sobre un blanco de acero o un objeto realmente duro. Ha llevado mucho tiempo conseguir reducir el exceso de penetración. Centerfire, el mayor fabricante de balas frangibles, dice de su producto: nuestras balas pueden penetrar en la cabeza de un criminal, pero no saldrán por el lado opuesto. Las balas frangibles están compuestas de una determinada mezcla de cobre y estaño. Los detalles específicos de la fabricación son secretos, pero los metales básicos se combinan por alta presión o con una sustancia aglomerante como el nylon o el poliuretano. Las balas frangibles son cada vez más utilizadas por la policía y el ejército. El problema que teníamos con la bala estándar era el exceso de penetración. Se disparaba en una habitación y salía por otra, alcanzando a compañeros que estaban al otro lado. Vimos que la solución era una bala que se fragmentaba al impactar contra el objetivo. Ahora tenemos marines entrenándose dentro de una casa con fuego real. Muchos disparos de la policía se hacen a corta distancia. En algunos casos, el blanco no está más allá de la boca del arma. La bala puede atravesar el blanco y salir con fuerza suficiente para rebotar en la pared y volver contra el que ha disparado con fatales consecuencias. Ha habido policías muertos y heridos por sus propios disparos. Una bala frangible se fragmenta antes de que pueda rebotar. Lo que hoy buscamos con las balas frangibles es nuestra propia protección dentro de espacios cerrados. Las balas frangibles no son más que un tipo de la inmensa familia de balas con una amplia gama de características diferentes. Sin embargo, la mayoría de las balas no son más que la punta de un conjunto de componentes. La bala es el proyectil del cartucho. Las balas tradicionales suelen tener un núcleo de plomo cubierto por una camisa rígida de cobre o latón. La bala está sujeta a su base por una carcasa de latón que también contiene la carga de proyección y el fulminante. La carga de proyección contenida en la carcasa es pólvora sin humo, nitrocelulosa granulada con precisión. El receptáculo del fulminante de cobre o acero que está en la base de la carcasa contiene un explosivo sensible a la presión. Todo el conjunto de bala y carcasa forma el cartucho. Tanto en las armas de un solo disparo como en las alimentadas por cargador, cada cartucho debe circular por el arma y llegar a la recámara. En la recámara es donde tiene lugar la combustión. Cuando se aprieta el gatillo, el percutor golpea el fulminante. El fulminante contiene una cantidad muy pequeña de una mezcla explosiva que produce una llama. La llama pasa por un pequeño orificio que hay en la base de la carcasa y enciende la carga de la pólvora. La pólvora arde, no explota, arde, y empuja la bala por el cañón y también le da un giro, generalmente hacia la derecha. Este giro es el que estabiliza la bala durante el vuelo.
Parece sencillo, pero tardamos 500 años en entenderlo. El perfeccionamiento de las balas ha sido lento, comparado con la mejora experimentada por las armas que las utilizan. Los primeros proyectiles serían piedras, rocas, algo que se pudiese arrojar con la mano. El hombre de las cavernas pasó de lanzar piedras, básicamente, a lanzar quizás la cornamenta de un ciervo, que es algo parecido a una lanza, siguiendo eventualmente con proyectiles que se utilizaban varias veces sujetos a un palo, como jabalinas, flechas, lanzas y dardos de mano. Hacia el siglo IX los chinos inventaron la pólvora. Los petardos ahuyentaban a los demonios. Los sencillos cohetes proporcionaban deliciosos espectáculos y eran también usados como armas primitivas. Los chinos se dieron cuenta pronto de que los proyectiles se podían lanzar por un tubo. Algunas de las primeras armas de fuego no eran más que un tubo de bambú con una piedra pulida y un poco de pólvora en el fondo. El secreto de la pólvora tardó cientos de años en llegar a Europa. No fue hasta el siglo XIII cuando los europeos empezaron a experimentar con ella y con sus aplicaciones. Poco después se fabricaban las primeras armas y las primeras verdaderas balas, las bolas de plomo. La historia de la bala redonda de plomo se prolonga varios siglos. Una de las razones es que los proyectiles redondos eran más fáciles de cargar en el cañón que los otros. También se los podía estandarizar en cuanto al peso. El plomo es un metal muy común en todo el mundo. Su bajo punto de fusión hace que la fabricación de bolas de plomo resulte un proceso fácil y tecnológicamente sencillo. Sin embargo, la utilización de la bola de plomo era complicada, lenta y poco fiable. El artillero tenía que echar pólvora negra en el liso cañón metálico y atacar la bola en su sitio. Después, había que cebar la cazoleta con una pequeña cantidad de pólvora. Después de todo esto, cuando apretaba el gatillo, el arma no siempre disparaba porque la pólvora no siempre ardía. Si la pólvora se humedecía, era totalmente inservible. En tiempos de Napoleón, los ejércitos pocas veces libraban sus batallas cuando llovía. Otro problema aún más serio era la obstrucción del arma. La acumulación de residuos en el interior liso del cañón. La pólvora quemada y el plomo de las balas redondas iban dejando restos en el cañón que pronto inutilizaban el arma. En una batalla, cuando se supone que hay que hacer 40 o 50 disparos en un día, un cañón puede quedar completamente inservible al cabo de 10 disparos, a no ser que se le puedan limpiar esos residuos quemados. Sin que apareciera nada mejor, la bala redonda de plomo fue utilizada durante 5 siglos. Pero desde principios del siglo XIX y durante un periodo de 50 años, 4 descubrimientos independientes contribuirían a que se pudieran fabricar balas enormemente más efectivas. La potencia y la extraordinaria versatilidad de las balas actuales dependen del desarrollo de 4 claves, todas ellas con origen en el siglo XIX. El cañón estriado, la bala cónica, el cartucho independiente y la pólvora refinada. El primer paso en la revolución del diseño de las balas fue la introducción del cañón estriado. El estriado es el dibujo en espiral grabado en la pared interior del cañón de un arma. Cuando la bala sale por el cañón, el estriado la hace girar. Creemos, sin embargo, que las armas de cañón estriado eran apreciadas inicialmente por una razón completamente diferente de las que hoy consideramos. La razón inicial del estriado fue probablemente controlar la acumulación de residuos de pólvora y plomo que acababan por obstruir el cañón. Las estrías retenían parte de los residuos, manteniendo el cañón un poco más limpio. Hubo una teoría según la cual algunos fabricantes hacían ranuras en espiral en el cañón, con el único fin de contrarrestar los efectos obstructivos de la pólvora. Pero se dieron cuenta, casualmente, de que hacía girar la bala, y de ese modo el giro era mucho más preciso. Sin un cañón rayado, sin un cañón estriado, no tendríamos precisión alguna. De hecho, el estriado afecta poco a la acumulación de residuos. El giro, sin embargo, incrementaba la precisión de la bala, pero solo ligeramente,
y en particular cuando estaba envuelta en un trozo de tela. Pero sería el desarrollo de un tipo de bala completamente nuevo el que hiciera verdaderamente efectivo el uso del estriado. En la década de 1840, un oficial de la artillería francés llamado Claude Etienne Minié inventó una bala de aspecto vasto con una pasta de plomo que tenía una cavidad en la base. Como las balas se podían fabricar con un tamaño más pequeño que el normal, podían atacarse rápidamente en el cañón, aunque este estuviese sucio. Y como la base era hueca, cuando la presión del gas expansivo de la pólvora la golpeaba, se expandía para tomar las estrías y girar con precisión. Y podemos decir que era precisa, incluso para los estándares actuales, fue un paso adelante muy importante. Nos la podemos imaginar como cuando el quarterback lanza el balón. Si le imprime una buena espiral, el balón irá donde él quiera que vaya y llegará más lejos que si el balón va dando tumbos sobre las puntas. Hoy la llamamos minibala por una pequeña corrupción de la pronunciación francesa. Pero una bala de forma cónica irá mejor por el aire que una bola redonda, porque la bala cónica penetra en el aire, en vez de presentar un frente de resistencia más ancho, y así la fricción es menor. En 1861, cuando los Estados Unidos se encaminaban hacia la guerra civil, la infantería tuvo en sus manos por primera vez en la historia un arma de largo alcance, precisa y letal y con gran rapidez de carga. Algunos jefes no supieron entender las consecuencias y los resultados fueron catastróficos. Los generales de ambos bandos habían sido adoctrinados con las tácticas de Napoleón. Lo que había que hacer ahora, según Napoleón, era alinear todas las tropas en fila, codo con codo, y hacer que avancen ordenadamente hacia el enemigo, tocando tambores y cornetas, lanzar una descarga y a continuación calar las bayonetas y cargar. Todo eso se va al traste rápidamente cuando alguien, sentado tras un muro de piedra, dispara a 500 metros de distancia y mata soldados que ni siquiera han oído los disparos antes de que les alcancen. El cañón estriado y las minibalas causaron muchas bajas en ambos bandos. Quizás la peor matanza fue la del 3 de julio de 1863, justo a las afueras de un pueblo llamado Gettysburg. En un asalto dirigido por el general George Pickett, 13.500 confederados marchaban en formación reglamentada directamente hacia el fuego de los cañones de las atrincheradas fuerzas de la Unión. En aproximadamente una hora, 10.000 confederados fueron muertos, heridos o capturados. Las minibalas disparadas por cañones estriados destruyeron el ataque confederado y probablemente salvaron a la Unión. Poco antes de que el cañón estriado y la minibala demostraran juntos su eficacia, los fabricantes de armas, Samuel Colt incluido, desarrollaron munición independiente para pistolas, otro de los 4 adelantos clave. El primer cartucho metálico fue el Pinfire, inventado en Francia en 1828. Tenía un tubo de latón en la carcasa o la cápsula de percusión que entraba en ignición cuando era golpeado por el percutor de un revólver Pinfire. Fue la invención del cartucho metálico, y en este país tenemos que agradecérselo a la sociedad Smith & Wesson. Yo lo llamo las 3 Ps. El percutor, el propulsor y el proyectil, todo en uno. Los 3 elementos básicos para hacer que un arma dispare y funcione, reunidos en un solo contenedor. Al principio, los cartuchos metálicos tardaron en tener éxito. Las armas que los utilizaban eran escasas y muy caras. Pero a medida que aumentaba su número, los cartuchos metálicos modernizaron el mundo de las balas. El impacto de las armas de fuego de cartucho llegó después de la Guerra Civil, con la aparición de armas como el Colt Peacemaker y el Winchester modelo 73. Estas armas eran verdaderamente modernas, fiables, simples, rápidas y precisas. Y se impusieron a partir de 1873. En los últimos años del siglo XIX llegaron las 4 últimas innovaciones que desembocaron en la creación de las balas modernas.
La invención más importante en la historia de la bala fue la pólvora sin humo. Sin ella estaríamos muy lejos de haber alcanzado la velocidad que tenemos hoy en día. Estaríamos muy lejos del potencial de fuego rápido. Todo habría sido diferente. La pólvora sin humo era más estable y predecible que la pólvora negra y mucho más potente. El primer propulsor sin humo de los años 1880 era químicamente muy similar a los que tenemos hoy, pues son básicamente compuestos de nitrocelulosa, una mezcla de celulosa, nitroglicerina y determinados nitratos que han hecho posible disparar balas envainadas más pequeñas y alargadas a una velocidad muy alta. Con pólvora negra se podía disparar una minibala a unos 365 metros por segundo. Con la pólvora sin humo se puede disparar un proyectil más pequeño al doble de esa velocidad. La combinación del cañón estriado, el proyectil cónico, la pólvora sin humo y el cartucho independiente proporcionó a las balas una precisión y una potencia sin precedentes. La bala continuó cambiando para satisfacer nuevas demandas. A finales del siglo XIX, la ametralladora de fuego rápido de Hiram Maxim, alimentada con cargadores, trabajaba mejor con balas fabricadas para ella más finas y puntiagudas. Ahora tenemos armas que disparan 600 u 800 balas por minuto, cuando antes, en la Guerra Civil, eran 3 disparos por minuto. La eficacia letal de la ametralladora y de las nuevas municiones fue probada en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En una mortífera escalada, los británicos crearon el tanque para proteger a sus tropas del fuego de las ametralladoras. Para derrotar a los tanques, los alemanes crearon la primera bala perforante. Las balas J alemanas, un proyectil antitanque de 13 milímetros o calibre 50, tuvieron su oportunidad contra los gigantes de acero. Podías poner 2 hombres armados con estos gigantescos rifles disparando balas perforantes contra los tanques británicos y pronto quedarían fuera de servicio. Las balas perforantes se fabricaban insertando un sólido núcleo de acero en el centro de las balas convencionales para evitar que se deformaran al impactar en el tanque. En un desarrollo posterior, este núcleo se reforzó con una capa de níquel-cadmio. Hasta las balas más devastadoras son inútiles si no dan en el blanco. Para ayudar a los tiradores a ver dónde iban sus balas, los oficiales de artillería recurrieron a la historia, a la guerra civil. La posibilidad de identificar visualmente la trayectoria del proyectil se consiguió fácilmente a partir del lubricante usado en varios proyectiles en la época de la pólvora negra. A veces las balas dejaban un pequeño rastro de humo en su trayectoria. La pólvora sin humo había eliminado el rastro. Entonces se crearon las balas trazadoras, pegando en la base de las balas corrientes una pastilla de magnesio y fosfato. Cuando se dispara la bala, se la ve con facilidad. Por lo general, una de cada 5 balas es una trazadora. Las balas del ejército han sido mejoradas muchas veces a lo largo de los años, pero su diseño básico prácticamente no ha variado desde la Primera Guerra Mundial. Núcleos de plomo totalmente envueltos en cobre conocidas como FMJ, Full Metal Jacket. La mayoría de las balas actuales son muchísimo mejores que las de hace 20 años, mucho mejores que las de hace 10 años. Aunque algo más mortíferas que sus predecesoras, hay otras que ofrecen la posibilidad de ahorrar una vida en un tiroteo, en vez de eliminarla. La cuestión está en decidir cuál utilizar en cada ocasión. En la actualidad, existen balas de diferentes tamaños, formas y pesos. Decir cuál funciona mejor depende por completo de lo que quiera conseguir con ella quien la dispara. Todo depende del blanco. La bala se diseña para un blanco. Se pueden hacer agujeros en un papel o en un blindaje de acero de 6 milímetros. Se pueden cazar elefantes o ardillas. Pero no se puede hacer todo con el mismo tipo de cartucho. La policía tiene que poder detener a un delincuente peligroso. Los soldados necesitan una bala que traspase el blanco enemigo. Los cazadores quieren que su presa muera lo antes posible.
Por ejemplo, el cartucho de 5,56 milímetros se dispara con esta pistola de fuego rápido fabricada por Bonelli y probablemente no pueda hacer más que perforar el cartón de un blanco olímpico. Por el contrario, el Colt de 11,4 milímetros con su bala de 16,2 gramos de plomo compacto, disparado por esta Smith & Wesson modelo 25 revólver, es capaz de parar a un hombre. En el mundo de las balas el tamaño es importante. El tamaño es el diámetro expresado en calibre. Cuando decimos calibre, estamos hablando de la medida del diámetro de la propia bala, por lo general expresada en milímetros o en décimas de pulgada. Los fabricantes de munición americanos suelen medir el diámetro en fracciones de pulgada. Una bala del calibre 22, a la que por lo general se la llama simplemente una 22, tiene un diámetro de 22 centésimas de pulgada. Los militares de Estados Unidos suelen calcular el calibre en milímetros, más que en fracciones de pulgada. Así, la versión larga de la bala del calibre 22 es conocida como una 5,56 milímetros. El cartucho del 22 largo y el normal tienen el mismo tamaño de bala. Es el tamaño de la carcasa lo que varía. Por ejemplo, el cartucho de 11,4 milímetros largo de Colt tiene un diámetro de bala de 11,46 u 11,48 milímetros en su carga moderna, que es igual que el cartucho de la 45 ACP, cargado para el antiguo modelo 45 de la pistola automática del gobierno. Como se puede ver, son dos cartuchos completamente diferentes, pero del mismo calibre. Cuanto más largo es el cartucho, más pólvora contiene. Cuanto más pólvora contenga, más rápida irá la bala. Cuanto más rápida vaya la bala, más energía generará. La regla básica es, para conseguir los mejores resultados, cuanto más grande es el blanco, más grande tiene que ser la bala. Las balas menos potentes de cartucho corto, como las de 5,56 y 6,35 milímetros, se usan principalmente para prácticas de tiro. La policía y los militares prefieren balas de pistola de calibre medio como la de 11,4 milímetros, que es suficiente para parar a un agresor sin que lo atraviese y hiera a otros viandantes. Cuanto mayor es el cartucho, mayor es la cantidad de pólvora que propulsa la bala. Los militares y los francotiradores de la policía utilizan una de 7,8 milímetros o una bala de fusil de calibre más largo para neutralizar al sujeto de forma expeditiva. La mayor velocidad de la bala la hace también más precisa a larga distancia. El tamaño y la potencia de la bala no son los únicos factores que afectan a lo que sucede en el momento crítico en que la bala da en el blanco. La forma de la bala, así como los materiales de que está hecha, influyen en su efectividad. Para disparos a larga distancia, se necesitan balas aerodinámicas. Si se trata de hacer el mayor destrozo posible en los tejidos en distancias cortas, las balas pueden ser romas o huecas. Al impactar, el recubrimiento de la bala de punta hueca se desprende hacia atrás, dejando al descubierto el núcleo blando de plomo, que se expande entonces contra el blanco. Las balas modernas usan un diseño de punta hueca que está pensada para que se abra. Lo que hace es ensanchar mucho la superficie frontal de la bala y transfiere una mayor cantidad de la energía inicial hacia el delincuente. Una bala de punta sólida penetra en un blanco blando con más facilidad debido a la dura aleación de cobre y zinc que recubre el núcleo blando de plomo. Esta es la munición que usan las fuerzas de la OTAN y son las balas conocidas como FMJ, Full Metal Jacket. Estamos prácticamente limitados al cartucho de bala estándar. La industria ofrece balas expansivas, balas que se aplastan, balas que se abren. Pero la ley de guerra, la Convención de La Haya, nos obliga a usar balas que no causen sufrimientos innecesarios a los combatientes. En los últimos años, debido a la preocupación por los residuos de plomo en el medio ambiente, los militares de Estados Unidos han cambiado el núcleo de plomo que usaban en las balas. Cientos de campos de entrenamiento con fuego real y zonas de tiro civiles han sido cerrados en todo el país a causa de la contaminación por plomo. El plomo puede producir malformaciones en los recién nacidos, puede causar pérdidas de memoria, tiene un montón de aspectos muy negativos para el medio ambiente. Limpiar las zonas que han sido contaminadas con plomo es un problema medioambiental
y una de nuestras principales preocupaciones. Y una de las cosas que está haciendo el Cuerpo de Marines en estos momentos es reconsiderar la munición de pequeño calibre para cambiar los proyectiles de plomo por los de tungsteno nylon. El recambio de la bala de plomo es la llamada bala verde y además es frangible. Las pruebas confirman que aunque no daña el medio ambiente, es igualmente letal en el campo de batalla. Es una de las cosas que teníamos claro que había que conseguir antes de sacar la bala verde. Estar seguros de que íbamos a tener el mismo producto, pero sin plomo. El cambio de las balas con núcleo de plomo por otras fabricadas con núcleos de tungsteno, estaño o nylon está previsto que se completará en 2008 en todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si las matrices no contienen plomo, naturalmente no habrá que limpiarlo, que era el problema medioambiental del pasado. Además de los materiales utilizados en su fabricación, un factor clave que determina el impacto de cualquier bala sobre el blanco es su velocidad inicial. La velocidad inicial es sencillamente la velocidad a la que sale la bala por la boca del cañón. Es la más alta que alcanza en su recorrido. A partir de este punto, la velocidad va disminuyendo. Con las pólvoras modernas, de mayor potencia, la velocidad inicial de las balas puede alcanzar los 1.500 metros por segundo o 5.500 metros por hora. Por muy aerodinámica que sea la bala, la resistencia del aire tiene efecto sobre ella. La gravedad también la afecta. Si mantenemos una bala a la altura de la boca de un rifle y la dejamos caer en el momento de disparar, la bala que hemos dejado caer y la bala que hemos disparado llegarán al suelo al mismo tiempo. En los últimos años, las cámaras de alta velocidad y los ordenadores han aumentado notablemente nuestra capacidad para evaluar el rendimiento de las balas. Complejas ecuaciones ayudan a predecir los efectos en el cambio de diseño, pero sigue habiendo sorpresas en el alcance de tiro. A fin de cuentas, hay que salir al campo y disparar. A un buen número de fabricantes de munición les fue muy mal en el pasado porque diseñaban algo que parecía estupendo en el laboratorio y sobre el papel, pero no funcionaba tan bien en el campo. Así que se necesita aproximadamente un 50% de pruebas científicas y otro tanto de práctica real. En la práctica real, los errores en el uso de la bala adecuada pueden tener consecuencias fatales. North Hollywood, California, 28 de febrero de 1997. El escenario del tiroteo más violento de la historia moderna de la policía norteamericana. Durante 44 minutos, dos ladrones de bancos fuertemente armados consiguieron resistir a lo mejor que el Departamento de Policía de Los Ángeles pudo aportar para enfrentarse a ellos. Los ladrones, utilizando rifles de asalto totalmente automáticos, lanzaron una incesante cortina de fuego de balas perforantes de alta velocidad de 5,6 y 7,8 milímetros. La policía les devolvía el fuego con todo lo que tenía, pero sus balas de 9 y 9,6 milímetros sencillamente rebotaban en los chalecos antibalas que llevaban los criminales. El armamento estándar era un revólver de 9,6 milímetros, una automática de 9 milímetros y una escopeta del 12. Nada de esto servía contra un chaleco antibalas. Cuando acabó la carnicería, se habían intercambiado casi 2.000 disparos. 7 civiles y 11 policías resultaron heridos. Uno de los delincuentes se suicidó. El otro se desangró porque un equipo de los SWAT de Los Ángeles consiguió herirle en las piernas donde no tenía protección antibalas. El tiroteo de North Hollywood metió el miedo en el cuerpo de muchos policías. Era la confirmación simple y llana de que las armas que usaban para su trabajo no eran bastante potentes para algunas de las situaciones a las que se tenían que enfrentar. Para el trabajo habitual de la policía, la solución no estaba simplemente en usar una bala más grande. No podemos usar balas demasiado grandes porque un oficial de policía no las podría controlar. No podemos usar balas demasiado pequeñas porque no serían muy eficaces contra las personas que queremos detener. Tenemos que encontrar el término medio. Una bala diseñada para que transfiera toda la energía posible sobre el delincuente y que el retroceso no haga que salgan balas rebotando en todas direcciones.
Desde principios de los años 1900 y hasta finales de los 70, el arma habitual de la policía era la de 9,6 milímetros, con balas de punta de plomo. A menudo no tenían la potencia necesaria en su trayectoria para detener a los delincuentes. Hacían poco daño y a un delincuente no le afectaría el ser alcanzado por una de aquellas balas. La búsqueda de una bala más poderosa condujo a la invención de un nuevo y terrible cartucho, el Magnum de 9,06 milímetros. A decir verdad, el Magnum de 9,06 milímetros es sencillamente un 9,6 milímetros especial hecho más largo. De hecho, Magnum significa más grande. La mayoría piensa que el Magnum 9,06 milímetros es demasiado potente, así que seguimos con el 9,6 milímetros especial desde principios de los años 1970. Después de un trágico tiroteo ocurrido en Miami en 1986, en el cual murieron 2 agentes del FBI que usaban balas demasiado poco potentes, de 9 y 9,6 milímetros, las agencias de policía empezaron a fijarse en el Colt de 11,4 milímetros. Esto causó muchos problemas al policía medio, que se puso a temblar pensando en el excesivo retroceso y en que no podrían disparar bien. Más tarde, en los años 90, la policía se fue decidiendo en todo el país por una bala que satisfacía mejor sus necesidades, la de 10,1 milímetros con punta hueca. Tenemos una bala moderna de punta hueca que va bien con un arma relativamente pequeña y que la gente puede controlar. Las balas que alcanzan a los delincuentes no los atraviesan y en consecuencia no causan daños a los viandantes. Además es muy eficaz y hasta los policías menos corpulentos pueden controlar este arma. A veces, los tipos de balas disponibles no se adaptan a las necesidades particulares del usuario. Para obtener los mejores resultados, miles de tiradores cargan sus municiones a mano. Entre ellos se encuentra un grupo de marines de Quantico, Virginia. En las instalaciones de pruebas lo que tratamos de hacer es encontrar los cartuchos más precisos, lógicamente, que encajen con el arma. El proceso comienza cuando el armero modifica un tipo de arma estándar para satisfacer unas especiales exigencias. Para armas diferentes tenemos diferentes exigencias. No podemos fabricar un rifle de francotirador con las mismas características que un rifle Palmer. El rifle Palmer se usa para competir, el del francotirador es para el combate. Y todo se basa en el rendimiento del arma con la munición. Los elementos utilizados para construir las balas llegan de los fabricantes como componentes separados. Es difícil fabricar munición masivamente y mantener la uniformidad del resultado. Por eso pesamos cada proyectil, cada vaina, cada fulminante. Después lo juntamos todo y lo volvemos a pesar para garantizar su uniformidad. La uniformidad es la clave de la bala perfecta. Cada bala se fabrica a medida para ser disparada por un arma específica. Un cargador de munición hace girar un cepillo que iguala toda la superficie del diámetro exterior en el grosor deseado para mantener el proyectil o la bala con una tensión uniforme. Después ajusta la longitud para garantizar que encaja perfectamente en la recámara del rifle al que va destinado el proyectil, midiéndolo para asegurar la uniformidad longitudinal del proyectil o la bala. Otro cargador de munición transfiere un tubo lleno de fulminantes a una herramienta de encapsulado manual. Con ella el operario inserta individualmente cada fulminante en la base de la carcasa de latón. El fulminante es realmente el cebador de la carga de pólvora que viene después. El cargador siguiente pesa cada bala en una escala dividida en pasos de 6,5 miligramos. En este caso el peso correcto es exactamente de 9,2 gramos, un tercio de onza. Se colocan aparte hasta que las carcasas se cargan de pólvora. El marine que maneja el propulsor o pólvora mide la cantidad exacta de cada carga. Y después, cuidadosamente, la pone en su sitio. Con una presión firme y constante, termina el cartucho encajando la bala en la carcasa rellena de pólvora. Su última medida es para confirmar que todo el largo del cartucho es exactamente el correcto. Después empaquetábamos los cartuchos con un nombre que asignábamos a la caja, la fecha de fabricación, el arma a la que se destinaba la munición y la cantidad que hay en cada caja.
Las pruebas de laboratorio de muestras al azar verifican la presión de la cámara, la velocidad y otras características relacionadas con el rendimiento. Para simular condiciones ambientales extremas, algunas balas se calientan hasta más de 120 grados. Otras se enfrían hasta menos 25 grados. El objetivo final es ofrecer al tirador, a la hora de la verdad, la mejor arma posible y la mejor munición posible que se adapte a ella. Queremos eliminar, durante el proceso, todos los defectos que podamos. Las pruebas finales de la munición se realizan en la línea de fuego. Los tiradores de élite que realizan las pruebas son los mejores de la infantería de marina, francotiradores y miembros del Cuerpo Nacional de Equipos de Competición. Una vez completadas las pruebas con armas de precisión, los resultados se enviarán a la firma que fabrica los componentes para lo que corresponda. Ya sea hecha a mano o en cadena, la mayor parte de la munición actual es altamente efectiva. Pero los expertos están a punto de crear balas que parecen pensar por su cuenta. La policía y el ejército quieren una munición capaz de atravesar un chaleco antibalas y abatir el objetivo, pero sin traspasarlo para no herir a viandantes inocentes. Una bala de este tipo parecía imposible hasta hace poco tiempo. Nosotros ofrecemos en una única bala la capacidad de vencer la barrera de los chalecos antibalas, tanto duros como blandos. Y ofrecemos unos resultados solo alcanzados por balas frangibles antes que las nuestras. Para crear la nueva munición se han mezclado 8 metales mediante un método único y patentado. La diferencia entre una bala convencional y una de las nuevas es espectacular. Las balas estándar de núcleo de plomo las detiene el metal o atraviesan la carne y siguen su trayectoria. La nueva bala siente el acero, no rebota y abre un agujero limpio en el blanco. Y cuando se encuentra con el calor del cuerpo se desprograma, se reblandece y se expande 360 grados dentro del objetivo. Cuando demostramos la tecnología de la mezcla de metales, demostramos la capacidad de vencer barreras y también de triturar y destruir el tejido sobre el que golpea, sin el peligro que supone que lo atraviese. Con toda probabilidad, si el Departamento de Policía de Los Ángeles hubiese dispuesto de las nuevas balas en el tiroteo de North Hollywood, los resultados habrían sido completamente distintos. Podrían haber superado el chaleco antibalas blando, podrían haber eliminado la amenaza y neutralizado la situación con un mínimo de posibilidades de causar daños a ciudadanos que se encontrasen fuera de la zona de amenaza inicial. La policía prefiere no matar, sino dejar fuera de combate al delincuente. Dejarlo incapaz de resistir, pero vivo. Las balas actuales no se pueden controlar de esta manera. Realmente es un desgraciado efecto colateral que las balas que más daño provocan son también las que nos matan. Si el daño pudiera separarse de la cualidad letal de las balas, probablemente serían más humanas. Pero en un futuro próximo, la policía tal vez tenga la opción de matar o de dejar sin sentido con la misma arma. Se está estudiando en la actualidad una pistola con varios cañones, llamada de nivel letal variable o pistola VLE, que dará a la policía un abanico de posibilidades. Podemos disparar por un cañón una bala que no sea letal y por otro cañón una bala que sí lo sea. De 9 milímetros, de 11,4, una de poliestireno de 15 milímetros, un grano de pimienta, no importa. Lo que significa que puedo disparar una bala no letal o cambiar automáticamente a una letal si es necesario. La pistola VLE no puede dispararla cualquiera que se apodere de ella. Un chip de ordenador incrustado en la culata tiene que reconocer un anillo codificado que habrá en un dedo del tirador. Quien no sea el propietario de esta pistola o no esté autorizado a usarla podrá robarla. Y si intenta hacer fuego, el chip prácticamente se autodestruirá y quedará inservible para siempre. El fabricante de la pistola VLE
Ha creado también una bala que no tiene carcasa ni fulminante. El arma que dispara esta bala no tiene gatillo, ni percutor, ni mecanismo de disparo. Las únicas partes móviles son las balas, miles de balas disparadas cada segundo. La tecnología de la tormenta metálica consiste básicamente en la posibilidad de almacenar múltiples proyectiles en un único tubo o cañón. Almacenarlos desde la boca a la base y dispararlos electrónicamente de uno en uno desde el primero hacia atrás. Se hace funcionar por ordenador, con lo que el ritmo de fuego puede ir desde una bala hasta más de 1 millón por minuto. Las armas actuales, más rápidas, con sistema mecánico, solo pueden vomitar balas a un ritmo de 6.000 por minuto como máximo. Se han disparado 180 balas de la tormenta metálica desde 36 cañones en una fracción de segundo. Si esta tasa de fuego se pudiera mantener, esto supondría algo más de 1 millón de balas por minuto. La tecnología de las balas está en constante evolución, preparándose para lo que se llama el futuro sistema de combate. El ejército norteamericano está experimentando con una bala que puede doblar una esquina, seguir hasta una determinada distancia y explotar. Las balas vienen en 2 calibres, el estándar de la OTAN, de 5,56 milímetros, y la altamente explosiva que estalla en el aire, de 20 milímetros. La XM-29 se dirige hacia el blanco usando un buscador de alcance láser con óptica diurna y nocturna. La información sobre el objetivo se comunica automáticamente a la bala. Un chip digital microscópico que hay dentro de la bala autoprograma su distancia y trayectoria y después enciende el proyectil dándole el alcance justo para impactar con precisión en el objetivo. Está programada para viajar cierto número de metros, caer hacia abajo y explotar. De este modo, el pobre diablo que está escondido en un agujero pensando que se encuentra a salvo, va a recibir una sorpresa desagradable. Los 800 años de historia de las balas han sido de lentos progresos, aunque jalonados de algunas oleadas de espectacular desarrollo. Pero desde 1990, los progresos en la metalurgia, los nuevos procesos de fabricación, el láser y los microchips, han generado más avances tecnológicos que todos los habidos en cientos de años de historia. Más aún, los más grandes avances de la balística podrían eliminar por completo la muerte. Si existiera una bala mágica con la que se pudiera disparar a alguien y que siempre saliera vivo, aunque inmediatamente inmovilizado, la compraríamos al momento. Nuestro equipamiento tiene limitaciones y estamos esperando que la ciencia nos traiga algo que funcione mejor, que nos dé más seguridad y que podamos detener a los delincuentes con más rapidez. Y así, mientras aumenta la capacidad letal de las balas, tal vez aumente también su capacidad no letal.